más porque nos permite poder estar acá en este lugar juntos recibiendo esta palabra maravillosa que Dios tiene para cada uno de nosotros. Hermanos, les invito a que nos pongamos de pie y abramos nuestras Biblias en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, versículo 14 al versículo 16. La carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, versículo 14 al versículo 16. El tema de esta mañana, hermanos, es practiquemos la santidad. Cuando tengan, hermanos, me dan un fuerte amén y le damos lectura a la palabra de Dios. Amén. Amén. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. La palabra de Dios dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, antes en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed santos vosotros, santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Gloria al Señor. Oramos a nuestro Dios y decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, maravilloso Dios, y le damos la gloria y la honra a usted en esta mañana, Señor. Pedimos, Padre Santo, que sea usted hablándonos a nuestro corazón, Señor. Que sea usted enseñándonos de esta maravillosa palabra, Señor. Que sea usted abriéndonos el entendimiento, Señor. Háblanos el corazón, Señor. Y que nosotros podamos discernir ese mensaje, Señor. Que podamos recibir con agrado esta palabra, Padre Santo, en esta mañana, Señor. Que sea usted, bendito Padre, utilizando mi vida. Santo Espíritu, toma el control usted. Que sea usted quien ministre en esta mañana, Señor. Para que todos podamos aprender de su santa palabra, Señor. Que sea usted transformándonos por medio de ella, Señor, y que obre en nuestras vidas conforme a su misericordia, conforme a su amor y conforme a su voluntad, bendito Padre. Así, poderoso Dios, también ponemos estas peticiones, Señor, en sus manos, Señor, que mis hermanos han traído en esta mañana, Padre bendito. Yo sé que usted es un Dios grande en misericordia. Yo sé que usted es un Dios todopoderoso. Por ello, bendito Padre, le suplicamos, le rogamos que sea usted, bendito Dios, dando respuesta a estas peticiones, Señor. Que venga obrando en sus hijos, Señor. Que obre en esta congregación, bendito Padre. Sabemos, bendito Dios, que usted lo puede hacer. Sabemos que usted tiene el poder, Señor. Pero lo pedimos, Padre Santo. Lo pedimos que se haga conforme a su voluntad, bendito Dios. En el nombre de Jesús se lo pedimos, Dios Todopoderoso. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden cerrarse, queridos hermanos. Practiquemos la santidad. Hermanos, Dios nos ha llamado a vivir en santidad. ¿Sí? La santidad, hermano, no es algo opcional para nuestros vidas. No es algo que podemos decir: hoy no voy a ser santo y mañana sí voy a ser santo. ¿Sí? La santidad no es algo que podemos elegir, sino que como hijos de Dios, nosotros debemos de vivir en santidad. Amén. Y practicarlo es lo que debemos de hacer. Sí, es nuestra responsabilidad, es nuestra obligación. ¿Por qué, hermanos? Porque eso es lo que nos ayuda a nosotros a que seamos aptos, agradables de la presencia de Dios. ¿Sí? Pero la santidad, hermanos, no es que la persona venga el día domingo al culto, o que venga cualquier otro día de la semana al culto. Eso no es santidad. Es apartarse del pecado. Es apartarse para vivir para Dios. Y la razón por la cual Dios nos pide la santidad, hermanos, es porque Él no le gusta el pecado. Él aborrece el pecado. Por eso la palabra de Dios nos dice esta mañana: sed santos porque yo soy santo. Aleluya. Y porque Él es santo, nosotros también debemos de ser santos. Señor. Alguien pudiera decir: pero hermano, pero nadie puede llegar a ser santo. Así, solo Dios es santo. Pero Él está exigiendo que nosotros seamos santos. Y si Él está exigiendo que seamos santos, es porque podemos. Y todo lo podemos llegar a hacer, hermano, es por medio de Él. Es por medio de Dios, es por medio de
santificados. Aleluya. La santidad no es imposible, es posible. Pero todo, hermanos, que usted y yo nos sometamos para poder llegar a alcanzar esa santidad. Sí. Como le digo, la santidad, hermano, no es que vengamos a la iglesia todos los días, sino que la santidad, hermanos, es apartarse de todo aquello que nos contamina, ¿sí? De todo aquello, hermano, de que a Dios no le agrada, Sí. principalmente el pecado. Eso nos contamina a nosotros y nos aleja de Dios, ¿sí? La santidad, hermano, la debemos de poner en práctica todos los días y en todo momento. Pero aquí, hermano, habría una pregunta. ¿Qué tan conscientes estamos, usted y yo, de poner en práctica la santidad en nuestra vida? Como hijos de Dios que somos. ¿Qué tan conscientes estamos nosotros? ¿Qué tanta importancia le damos a buscar la santidad día a día? ¿Sí? Porque nosotros, hermanos, buscamos hacer muchas cosas. Buscamos, hermanos, estar bien con nosotros mismos, ¿sí? Quizás sí buscamos el orar con Dios, el querer servirle, pero la santidad, hermano, es muy importante para poder servir a Dios, ¿sí? Por ello, hermano, debemos de estar continuamente practicando la santidad. Así es. Decía el versículo 14, el capítulo 1 del que leíamos, hermanos. Decía, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías en vuestra ignorancia. Aquí, hermanos, el apóstol Pedro nos está exhortando a no conformarnos a los deseos que antes teníamos. Esta palabra antes, hermanos, se está refiriendo a nuestra manera de vivir que antes teníamos nosotros. Antes que no conocíamos el Evangelio de Jesucristo, ¿sí? Eso, hermanos, por eso que nos dice, ahora como hijos obedientes, ahora usted y yo somos hijos de Dios. Así es. Usted y yo hemos conocido la verdad. Aleluya. Ahora, hermanos, nosotros ya no somos ignorantes. Conocemos la voluntad de Dios. Por eso que nos dice el apóstol, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenían en vuestra ignorancia. Cuando usted y yo aceptamos a Cristo Jesús, Él nos libertó, conocimos la verdad, ¿sí? Por ello ya no somos ignorantes. Usted y yo conocemos la buena voluntad de Dios, Señor. ¿sí? Por ello ya no debemos de conformarnos conforme al sistema de este mundo. También, hermanos, el apóstol Pablo nos habla sobre esto. En Romanos, en el capítulo 12, versículo 2, dice, hermanos, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Sí? Aquí también una vez más nos dice la palabra, no os conforméis a este siglo. La palabra conformarse, hermanos, significa acoplarse al sistema de vida del mundo, ¿sí? O sea que el cristiano ya no debe de vivir conforme este mundo vive. Ya no. ¿Por qué, hermanos? Porque ahora nosotros sabemos que este mundo es malo. Este mundo, ahora nosotros sabemos que este mundo está bajo autoridad de Satanás. Sí. Por ello es malo. Por esa razón, hermanos, nosotros no debemos de acoplarnos al sistema de vida de este mundo. Pero ahí es donde muchas veces fallamos, hermanos. ¿Por qué? Porque practicamos lo que el mundo practica. Hacemos lo que el mundo hace. ¿Sí? Y nosotros sabemos, hermanos, de que muchas veces es malo. Y lo hacemos conscientemente. ¿Sí? Un ejemplo sería, hermanos, por ejemplo, el día de ayer muchas personas permitieron que sus hijos se pusieran un disfraz para celebrar el mentado Halloween. ¿Sí? Les compraron alguna mascarita y se la pusieron al niño. Esa es práctica del mundo, hermano. ¿Sí? Eso no es santidad. ¿Sí? Y nosotros no sabemos, pero muchas veces dicen, pero es que el niño no sabe nada, el niño es ignorante. Pero usted sí sabe.
sabemos y nosotros somos quienes le enseñamos a nuestros hijos. Así es. ¿Sí? Por ello, hermano, es que debemos de practicar, hermanos, la santidad en todo tiempo. La santidad es la que nosotros debemos de permanecer y practicarla en todo tiempo. Porque es fácil, hermano, practicar la santidad aquí en la iglesia. Aquí es fácil en el templo. Porque viene la hermana y el hermano, cuando ve a la hermana, la otra hermana, viene y le da abracito y besito y todo eso, ¿verdad? ¿Sí? Pero, ¿y en la casa? ¿En el trabajo? ¿En el centro de estudio? ¿Cómo es? Amén, así es. ¿Cómo somos nosotros? En nuestro hogar principalmente, donde debe de permanecer la santidad. ¿Cómo somos nosotros en la casa? Porque aquí es fácil, aquí todo lo podemos hacer en la iglesia. Aquí todos somos buenos aquí en la iglesia. Pero de ahí, la puerta para afuera, ¿cómo somos nosotros? Practicamos la santidad en todo tiempo. ¿Sí? Ahí, hermanos, Gálatas nos dice en el capítulo 1, versículo 4, dice, el cual se dio a sí mismo, hablando de Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Como le decía, hermanos, nosotros no debemos de estar en la misma práctica que el mundo está haciendo. ¿Por qué? Porque aquí dice la palabra que Dios nos ha sacado de ahí. Amén. Que Él mismo se dio a sí mismo para librarnos de este siglo presente que es malo. Así es. ¿Sí? Cuando usted y yo recibimos a Cristo Jesús, Él nos liberó, nos libertó de ese mal Sí, mundo. amén, así es. ¿Sí? Claro. Por ello, usted y yo no debemos de llevar la misma manera de vivir. No debemos de practicar la misma manera de vivir. Pero es lo que más hacemos. Cuando viene el 14 de febrero, ahí estamos con los regalitos. Ajá. Ahí, hermanos, si nosotros amamos a nuestra familia, si el esposo ama a su esposa, o viceversa, en cualquier momento puede darle algún detalle. Sí, es cierto. No es necesario esperar esa fecha. Amén, así es. Pero hermanos, es lo que el mundo hace. Y dice, pero no es malo. No es malo que yo le regale algo a mi esposa si yo la amo. Pues sí, pero se está practicando lo que el mundo practica. Si usted ama a su esposa, la ama todos los días del año. Así es. No solo un día. Ajá. Por lo tanto, hermano, ahí debemos de ver qué es lo que estamos haciendo, Así qué es lo que es. estamos practicando. Cierto. ¿Estamos practicando lo mismo que el mundo hace o estamos practicando la santidad? Y claramente la palabra nos dice que Cristo Jesús se dio a sí mismo por vuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Hermanos, nosotros sabemos que este mundo va a ser destruido. Claro. Sí, la palabra de Dios nos dice que va a ser destruido, va a ser quemado. ¿Sí? Por lo tanto, no debemos de amar al mundo. Ahí lo vemos, hermanos, en Primera de Juan, en el capítulo 2, del versículo 15 al 17. Dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa en sus deseos, porque el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Siempre. ¿Sí? Dice la palabra de Dios, y el mundo pasa y sus deseos. El mundo se va a terminar, va a ser quemado. Lo dice en 2 de Pedro, en el capítulo 3, versículo 10. Va a ser quemado este mundo, va a pasar todo. ¿Sí? Por lo tanto, hermano, pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá Amén, así para es. siempre. Aleluya. Por ello es que debemos de practicar la santidad. Sí. Si usted y yo practicamos la santidad, vamos a permanecer para siempre. ¿Sí? ¿Por qué, hermano? Porque la santidad no es algo opcional, sino es que es un requisito para que usted y yo podamos ver al Señor. Amén. ¿Sí? Para que usted podamos ver al Señor. Pero aquí dice, hermano, de que nosotros no debemos de conformarnos a este mundo. Decía la palabra, no améis al mundo ni las cosas que están en él. Por lo tanto, hermano, dice que no nos dejemos de llegar por esos deseos. ¿Cuáles deseos? Los deseos de la carne. ¿Sí? De eso nos habla, hermano, Gálatas,
capítulo 5, 19 y 21. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivias, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, dice el apóstol, como ya les he dicho antes, que los que practican tales cosas heredarán el reino de Dios. Fíjense, hermano, como ya les he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Así es. ¿Qué es lo que estamos practicando nosotros como iglesia? Hermanos, muchas veces lo que en los hijos de Dios se está practicando, hermano, son las enemistades, los pleitos, los celos, las iras y las contiendas. Es lo que más se da en las iglesias, ¿sí? Eso es cosa del mundo. Usted y yo ya llevamos una nueva vida. Amén, así Las es. cosas viejas pasaron, ahora Amén, todas son aleluya. hechas nuevas. Amén. Todo aquel que está en Cristo Jesús. Y usted y yo estamos en Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Por ello estas cosas, las enemistades, los pleitos, los celos y las iras ya no deben de estar presentes en nuestra vida. Así es. ¿Sí? Porque nosotros hemos conocido la verdad, hemos conocido a Cristo Jesús, hemos conocido a Dios que es amor. Amén. En nuestro interior debe de haber amor. Aleluya. ¿Sí? Por ello, hermano, todas estas cosas que decía Gálatas, que son las obras de la carne, eso pertenece al mundo. Y Dios, Jesucristo, nos ha sacado de ese mundo perverso. Así es. ¿Sí? Por ello debemos de ser diferentes. Usted y yo, la iglesia, debe de ser diferente al mundo. Amén. Debe de comportarse diferente al mundo. No debe de estar en la misma práctica que el mundo vive. ¿Sí? Por ello, hermanos, es importante que practiquemos la santidad. ¿Sí? Debemos de estar practicando la santidad. Pero el problema es eso, hermanos, que entre la congregación hay enemistades, hay pleitos. ¿Sí? En los matrimonios hay celos, hay iras. ¿Será que verdaderamente somos hijos de Dios? ¿Será que verdaderamente estamos agradando a Dios? Y el problema es muchas veces, hermanos, que hay muchos servidores que así están, ¿sí? En ese problema, practicando las enemistades. Es cierto que los cristianos tenemos un enemigo, pero el enemigo no es nuestro hermano en Cristo. El enemigo no es un familiar. El enemigo no es nuestro prójimo, sino que nuestro enemigo, hermano, es Satanás. Sí, amén. A él es que debemos de derrotar. Amén, así es. Por lo tanto, hermanos, por ello, las enemistades entre hermanos, entre familias, no deben de existir. Sí, Señor. ¿Sí? Si Dios nos ha perdonado a nosotros, Amén. ¿sí? No debe de existir. Por ello, hermano, todo esto, imagínense que los celos, hay mucho esposo y esposa que celan a la esposa. Ay, Señor. ¿Por qué será? ¿Qué hay en el corazón? Imagínense, eso es lo que según nosotros tengamos en el corazón, es lo que vamos a pensar. Así es. ¿Sí? Muchas veces el esposo o la esposa puede verlo platicando con una mujer o con un hombre. ¿Sí? Puede ser normal. Pero muchas veces, hermanos, nosotros, ¿qué es lo que pensamos? Ve, el hermano tiene esposa y está hablando con otra mujer. Tal vez está hablando de la palabra de Dios, hermano. ¿Sí? Puede ser. Puede ser. Pero, hermano, pero lo que nosotros tengamos en el corazón siempre pensamos lo malo. Amén. Siempre pensamos lo malo. Cierto. ¿Sí? Por eso que ahí vienen los celos y los pleitos en los hogares. Por ello, hermano, pero si nosotros lleváramos una vida en santidad, nuestro corazón estaría limpio. Cierto. ¿Sí? Estaría limpio y no tuviéramos esos malos pensamientos. Por lo tanto, hermano, es ahí donde que la importancia de cuál debemos de practicar la santidad. ¿Sí? Pero el problema es eso, que nosotros, hermanos, como no vivimos en santidad, nuestros pensamientos son malos.
Y por ello ahí viene la mala práctica, que nos acoplamos al sistema de este mundo, ¿sí? Pero también, hermanos, nos decía el versículo 15 del capítulo 1 de Primera de Pedro, nos decía, sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Sí? Sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Imagínense, hermanos, nosotros, usted y yo debemos de ser santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que comienza de nuestros pensamientos, desde nuestra conducta, nuestro comportamiento, lo que hacemos, en toda vuestra manera de vivir debemos de ser santos. Sí, Señor. ¿Sí? En todo. Hasta lo que decimos, hermanos, y la misma palabra dice de que de toda palabra ociosa que salga de nuestra boca vamos a dar cuenta. Sí, Señor. Pero el problema es, hermano, que hay muchos cristianos que aún siguen siendo malcriados. Oh. ¿Sí? Que de repente se les sale una palabrita por ahí. Ah. ¿Será que verdaderamente es cristiano? Ujú. ¿Sí? Eso no es santidad, hermanos. Si nosotros permanecemos en santidad, todas esas cosas las dejamos. Sí, amén, atrás. así es. Nos vamos a apartar de todo aquello que nos contamina y nos vamos a cuidar para Dios. Sí, Sí, amén. Señor. ¿Sí? Porque sabemos, hermanos, de que Dios exige que seamos santos. ¿Sí? Y si amamos a Dios, lo vamos a obedecer. Amén. Por eso decía el apóstol Pedro, como hijos obedientes. Él nos trata como a hijos. ¿Sí? Y Él quiere que seamos obedientes. Sí, aleluya. Y nos dice como hijos obedientes, ¿por qué, hermanos? Porque nosotros hemos obedecido a su palabra cuando Él nos dijo que creyéramos en Él para salvación. Aleluya. Y nosotros hemos creído y en obediencia, por eso estamos en este lugar. Ujú. ¿Sí? Pero así, hermanos, es necesario de que así como Dios es el santo que nos ha llamado, así también debemos de ser santos. ¿Sí? Como le decía, la palabra santo, hermanos, significa es estar separado de todo aquello que nos puede contaminar nuestra vida espiritual. Así es. Hermano, hay muchas cosas que pueden contaminar nuestra vida espiritual. Aleluya. Todo lo que vemos, todo lo que hacemos, cualquier cosa nos puede contaminar. Sí, Señor. Nuestros malos pensamientos y todo ello nos puede contaminar, Sí, hermano. así es. Pero si estamos en santidad, vamos a permanecer en santidad. Sí, claro. ¿Sí? Por lo tanto, hermanos, nosotros debemos de hacer algo muy importante que nos dice la palabra en Efesios capítulo 5, versículo 1 y 2. Dice, ser pues imitadores de Dios como hijos amados, y andar en amor como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Sí? Hermanos, sabemos que Dios es nuestro ejemplo en todo. Amén, así es. Él es nuestro ejemplo siempre, en cualquier cosa, hermanos. Pero la palabra de Dios nos dice que ser pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Sí? Dios nos ama a nosotros. Y si nosotros le amamos a Él, también todo cristiano tiene esa meta, ese objetivo de poder llegar a ser como Él. ¿Sí? Eso es santidad. Buscar ser como Cristo Jesús en su carácter, en la disposición como Él servía, eso es santidad, hermano. Aleluya. ¿Sí? Él nos dejó de todas y muchos ejemplos de cómo podemos imitarlo a Él. ¿Sí? Le podemos imitar en su humildad, en su carácter, en su servicio, en todo, hermano. Y si hacemos eso y si imitamos a Dios, entonces podemos decir que estamos en santidad. Podemos decir que estamos en ese proceso de santidad. Por ello, hermano, es necesario de que usted y yo practiquemos la santidad. Sí, Señor. Como le decía, no es una opción, sino que es un requisito. Hebreos 12:14 nos dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Amén, así ¿Sí? es. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Esto es un requisito, como le había dicho, hermanos. La santidad es un requisito para que usted y yo podamos ver a nuestro Dios. Sí, ¿Sí? así
Si no hay santidad, entonces no vamos a poder ver a nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Es muy importante, hermanos, si verdaderamente nosotros estamos practicando la santidad. Es muy importante que le demos todo el valor, toda la importancia para practicarlo. ¿Sí? Si estamos aquí, yo creo que todos los que estamos aquí queremos ver a nuestro Dios. Queremos estar con Él. Claro. Queremos vivir una vida eterna con Él. Aleluya. ¿Sí? Pero aquí dice que debemos de practicar la santidad. Que busquemos la paz y la santidad para poderlo ver a Él. ¿Sí? La santidad, hermanos, es una vía importante por la cual podemos llegar a ver al Señor. ¿Sí? Por ello, hermanos, es necesario que siempre y en todo momento estemos practicándolo. Y también, hermanos, en Apocalipsis, en el capítulo 21, versículo 27, nos dice algo muy importante, hablando de una tierra nueva y de la nueva Jerusalén. Nos dice: no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino que solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Sí? Aquí dice, hermano, no entrará en ella ninguna cosa inmunda. Si usted y yo queremos entrar en la nueva Jerusalén, hermanos, debemos de santificarnos. ¿Sí? Debemos de santificarnos, porque dice, no entrará en ella ninguna cosa inmunda. ¿Y qué quiere decir cosa inmunda? Cosa inmunda, hermanos, quiere decir que esté contaminado con las cosas de este mundo. ¿Sí? Eso, hermano. O sea, que no estemos en la práctica de lo que hace el mundo. ¿Sí? Porque si estamos practicando en lo que las cosas que hace el mundo, entonces nos contaminamos. ¿Sí? Imagínense que para este mes de diciembre que se acerca, muchas veces ahí, hermanos, hacemos lo mismo que el mundo hace. ¿Sí? Muchos cristianos ponen el árbol ahí en su casa. Que el árbol es bien bonito, que las luces les gustan a los niños. Hermano, eso es práctica del mundo. ¿Sí? Eso no le agrada a Dios. Ahí nos estamos contaminando. ¿Sí? Yo le digo, hermano, porque yo era una de esas personas. El árbol es bonito, no tiene nada de malo. Se ve bonito el árbol ahí con adornos y con lucitas. ¿Sí? Yo creo que eso no es malo. Así decía yo antes. ¿Sí? Pero ahora ya no, hermano. ¿Sí? Ahora no, y cada año se guardaba el arbolito y cada 7 años se sacaba. ¿Sí? Ahora ya no, ahora a la basura de él. ¿Sí? Es que así tiene que ser, hermano. Porque ahora somos hijos de Dios. ¿Sí? Ahora ya no vamos a vivir conforme a lo que el mundo hace. ¿Sí? Todas las cosas tienen que ser diferentes. Por ello, hermanos, si estamos en estas prácticas del mundo, entonces nos estamos contaminando. ¿Sí? Pero aquí dice, hermanos, que ninguna cosa inmunda entrará en el reino de los cielos. ¿Sí? Por ello debemos de buscar siempre estar en continua búsqueda de la santidad, hermano. Versículo 16 de 1 de Pedro, el capítulo 1, nos dice: porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Aleluya, Padre. Esta frase, ser santo porque yo soy santo, ha sido tomada también como referencia del libro de Levíticos, ¿sí? Donde Dios por primera vez ahí decía, ser santos como yo soy santo, donde Él ahí daba la orden que busquemos esa santidad, porque Él es santo, y si somos hijos de Dios, debemos de ser así como Él es, porque Él es santo, nosotros también debemos de ser santos, porque somos hijos suyos. Somos hijos del Dios Todopoderoso. Sí, y si Él es santo, vamos a ser nosotros santos. Como seguidores de Jesucristo debemos de buscar la santidad. Como hijos que somos, así como un hijo normal, hermano, quiere ser como su padre, así nosotros en nuestra vida espiritual, que Dios es nuestro Padre, así debemos de buscar ser como Él. Y si Él es santo, usted y yo debemos de ser santos. ¿Sí? Pero como le decía una vez más, hermanos, ¿qué tan conscientes estamos usted y yo de poner en práctica la santidad en nuestra vida? ¿La estamos practicando a diario o no la estamos practicando? ¿Qué es lo que estamos practicando usted y yo, hermanos? ¿Sí? Porque estar consciente significa, hermanos, aquella persona responsable que no actúa
que no actúa con negligencia y que trata de minimizar las consecuencias negativas de sus actos. ¿Sí? Es estar consciente, hermanos, de ser una persona responsable. ¿Sí? De que usted y yo le demos la total importancia a la santidad. ¿Sí? Eso es muy importante, pero ¿cómo usted y yo podemos practicar la santidad, hermanos? Aquí, primero, en Salmos, en el capítulo 119, del 9 al 11, nos dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Dice: con guardar tu palabra. Y agrega el salmista: con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Si leemos la Biblia, hermanos, la misma palabra de Dios no nos permitirá pecar contra Dios, porque estamos conociendo de la verdad de Dios, estamos conociendo de la voluntad de Dios. ¿Sí? Y eso mismo, hermanos, leer la palabra de Dios, alimentarnos de la palabra de Dios, eso nos va a ayudar a que usted y yo no pequemos. ¿Sí? Porque en toda su palabra Dios nos dice lo que a Él le agrada y lo que no le gusta. ¿Sí? Y si nosotros estamos continuamente alimentándonos de esta hermosa palabra, entonces en todo momento vamos a saber qué es lo que no le agrada a Dios. ¿Sí? Y eso no nos va a permitir que usted y yo pequemos, porque sabemos que no le gusta a Dios. Por ejemplo, en una empresa, hermanos, toda empresa tiene normas establecidas, tiene restricciones. ¿Sí? Y ahí dice que muchas cosas que no se deben de hacer, por lo tanto usted las respeta. ¿Sí? Por eso que las ponen en las paredes, las normas de la empresa, y ahí usted las está viendo constantemente. ¿Sí? Igual en los centros de estudio, ahí ponen normas para la disciplina. ¿Sí? Pero si usted y yo nos estamos alimentando diariamente de la palabra de Dios, eso mismo, hermanos, no nos permitirá que nosotros nos contaminemos de este mundo. Así es. ¿Sí? Así de importante es que nosotros leamos la palabra de Dios. Aleluya. El problema es, hermanos, que leemos la palabra de Dios solo cuando venimos al culto. Ese es el gran problema. Solo cuando venimos al culto, el versículo de la predicación y el salmo es lo que leemos. Y muchas veces, hermanos, no venimos a los cultos. Imagínense, en toda la semana no nos alimentamos de la palabra de Dios. Otra forma de poder practicar la santidad, dice en Mateo 26:41: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesta, pero la carne es débil. Debemos de velar y orar en todo tiempo, hermano. ¿Sí? El tener la comunión con Dios, eso nos ayuda a santificarnos. ¿Sí? Es el medio, hermanos, quizás es el mejor medio por lo cual usted y yo podemos practicar la santidad. ¿Sí? El tener la comunión con Dios, el orar en todo tiempo y en todo momento. Eso nos ayuda a usted y yo a que nos mantengamos activos, a que no nos contaminemos, a que nuestros corazones estén limpios y puros. Hermanos, la oración es tan importante para nosotros. Y esta es una forma por la cual usted y yo podemos practicar la santidad. ¿Sí? Por ello, hermanos, así como leer la Biblia, orar nos ayuda a practicar la santidad. Otra forma nos dice, hermanos, en Santiago 4:7: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Que nos sometamos a Dios, hermanos, porque podemos pasar leyendo la Biblia todo el día también, pero si no nos sometemos a la palabra de Dios, entonces tampoco no podemos avanzar. ¿Sí? Si nosotros leemos la palabra de Dios, pongámosla en práctica en nuestra vida. Eso es someterse a la voluntad de Dios. Que vivamos lo que la Biblia dice. Someternos, hermanos, a Dios, eso nos ayuda para que nosotros podamos combatir al enemigo. ¿Sí? Y dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Imagínense, hermanos, si nosotros nos estamos alimentando de la palabra de Dios, estamos orando y nos sometemos a su palabra, entonces, hermanos, vamos a poder resistir al diablo. Así es. Y así vamos a estar en ese proceso de la santificación.
Por ello, hermanos, es importante de que verdaderamente, hermanos, le demos la importancia total a la santidad. Aleluya. ¿Sí? Es muy importante de que usted y yo, como hijos de Dios que somos, que practiquemos la santidad en nuestra vida y en todo lugar. Así que, hermanos, damos gracias a Dios y cerramos nuestros ojos, hermanos, y decimos: